Bienvenidos chicos, sean a un tema más en nuestro curso de geometría. El tema para el día de hoy es clasificación de nuestros cuadriláteros, ¿sí? Recordamos que la semana pasada veníamos hablando de cuadriláteros, pero vamos a hablar ahora acerca de su clasificación. Bien, vamos a ver cómo es que se clasifican y cuáles son esos elementos. Bien, vamos a ver también qué características cumplen estos elementos. ¿Bien? Entonces para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Dice por acá, los cuadriláteros pueden ser cóncavos o convexos, ¿cierto? La clase pasada veníamos hablando de eso. Cuando son cóncavos y cuando son convexos. Si quizás a uno no se recuerdan, yo por la parte de acá voy a estar dejando la diferencia de un cuadrilátero cóncavo y un cuadrilátero convexo. ¿Bien? Ahí lo van a ver, ¿sí? ¿Listo? Ya está. Ahora sí, sigamos. Dice acá, para nuestro caso analizaremos a los cuadriláteros ¿qué? Convexos. A estos convexos es que vamos a analizar, ¿sí? A los convexos. Entonces a los cóncavos los dejamos, ¿bien? A los cóncavos lo dejamos. Dice por acá, según el paralelismo de sus lados, pueden ser... Ah, espera. Me hablas de paralelismo. ¿Qué es paralelismo? Paralelismo viene de ser paralelas, de rectas paralelas, lados paralelos, ¿ya? Recuerden que los cuadriláteros tienen 4 lados, ¿cierto? Entonces me hablan que a uno de sus lados, ya sean 2 lados o incluso más lados, en realidad siempre son 2, ¿ya? 2 de sus lados pueden ser paralelas o también pueden ser no. Por eso dice acá, según sus lados, algunas serán paralelas, algunas no. Eso es lo que vamos a ver, ¿sabían? Por eso dice acá, según el paralelismo de sus lados, pueden ser ¿qué? Paralelogramos, pueden ser trapecios o pueden ser trapezoides, ¿ya? Paralelogramos, trapecios o trapezoides, ¿sí? Miren, estas son paralelas. 2 rectas paralelas quieren decir que nunca se van a chocar. Si tú extiendes, ¿verdad? Cada recta la extiendes, nunca se van a cortar, nunca se van a intersecar, ¿ya? Eso es a lo que se refiere con paralela o paralelismo, ¿saben? Más adelante vamos a hablar acerca también de los paralelogramos, vamos a hablar de los trapecios y vamos a hablar del trapezoide, ¿sí? ¿Qué es lo que se cumple en cada una de estos cuadriláteros, ¿ya? Solamente para recordar, leemos, todo cuadrilátero presenta, ya sabemos, 4 lados, como bien lo mencionábamos, presenta también 4 vértices, ¿ya? Y presentan 2 diagonales, ¿sí? 2 diagonales. También ya tenemos que ir sabiendo que la suma de ángulos internos dentro del cuadrilátero, ¿cuánto es? 360 grados, ¿está bien? 360 grados. Bien, entonces por favor a tener esto en consideración ya para entrar de lleno a ver los paralelogramos, ver los trapecios y ver los trapezoides, ¿sí? Copien por favor. Bien chicos, entonces seguimos hablando acerca de la clasificación de nuestros cuadriláteros. Ahora sí vamos a tocar acerca de los paralelogramos y vamos a tocar los trapecios, ¿está bien? A ver, ¿cuándo es que hablamos de paralelogramos? ¿Por qué se dice que son paralelogramos? Se dice que son paralelogramos porque su mismo nombre lo está diciendo, ¿verdad? Paralelas. Tiene 2 lados que van a ser paralelas o 2 más, o sea, puede tener sus 4 lados. Miren, por ejemplo, el rombo tiene 2 lados que son paralelas y sus otros lados también son paralelas, ¿cierto? Por ejemplo, el paralelogramo del romboide. Tengo 2 lados paralelos y estos 2 lados también son paralelas. Por eso es que se dice que el romboide, el rombo, el cuadrado y el rectángulo, que son los más conocidos, son paralelogramos. Entonces, cuando a ti te pregunten, ¿cuándo es un paralelogramo? Entonces tú tienes que decir, es un cuadrilátero que tiene lados que son paralelos. ¿Sabían? Lados paralelos. Perfecto. Pero solamente eso, no. Vamos a hablar primero del romboide, ¿ya? Porque cada cuadrilátero que está acá, cada paralelogramo, tiene una característica, ¿sí? Vamos a ver. Empezamos con el romboide. El romboide es familia del rombo, pero el romboide es como un poco más estirado, ¿cierto? Es como si yo hubiera agarrado estos 2 vértices y los hubiera estirado un poco, ¿ya? Y es que se forma el romboide. ¿Cuál es la característica del romboide? Primero, este lado que está acá, yo lo voy a poner en un lado A, va a ser igual al lado que está acá, lado A. Y este lado que está acá abajo va a ser B, igual al lado que está acá. O sea, estos 2 lados van a medir la misma distancia y estos 2 lados también van a medir la misma distancia. ¿Y nada más? No, este ángulo que se forma aquí va a ser igual al ángulo que se forma acá, ¿ya? Vértices opuestos. Y el ángulo que se forma aquí, que vamos a ponerle 2 rayitas, va a ser igual al ángulo que se forma acá. Ya está. Eso es lo que se cumple en un romboide, ¿ya? Por favor, tengan nota de esto porque en los ejercicios vamos a valernos de esto para que nos puedan salir los problemas, ¿está bien? Este es el romboide. Ahora hablamos del rombo, miren. Cuando hablamos del rombo,
yo miro, ¿cierto? Es como que si yo hubiera agarrado el romboide y los hubiera regresado a su estado natural. Este es mi rombo. En el rombo se cumple lo siguiente. Se cumple que sus lados, ¿ya? Sus lados, si este lado, se me ocurre, ¿ya? Este lado vale un valor de P, ¿ya? Vale P. Este lado también va a valer P. Este lado va a valer P. Y este lado va a valer P. Profesor, ¿qué me quiere decir con eso? Que el rombo va a ser todos sus lados iguales, ¿ya? Todos los lados van a ser iguales. Pero no solamente eso. El ángulo que está aquí con el ángulo que está acá van a medir lo mismo, ¿ya? Van a medir lo mismo. ¿Y qué más? El ángulo que se forma por acá con el ángulo que se forma por acá, acá le vamos a poner otra vez dos rayitas, acá dos rayitas. ¿Por qué quiere decir? Que estos ángulos que están por acá son iguales y los ángulos que están por acá son iguales, ¿está bien? Este es igual con este y este es igual con este, ¿ya? Por favor, hacemos esa pequeña diferencia, ¿bien? Este es el rombo, ¿ya? Listo, a ver, hablamos ahora del rectángulo. El rectángulo es muy conocido. ¿Por qué? Porque los ángulos que forman internamente siempre van a medir 90 grados, los cuatro, ¿ya? Los cuatro ángulos que se forman internamente van a medir 90 grados y como los denotamos con un cuadradito así, ¿ya? Esto quiere decir que miden 90 grados. ¿Pero qué más se cumple? A ver, se cumple que si este lado, ¿ya? Este lado vale X, el lado que está acá va a medir también el valor de X, la distancia X. Y si el lado que está acá vale Y, este que está acá también va a valer Y, ¿ya? Estos lados van a ser igual a estos dos lados. Perfecto. Este es nuestro rectángulo. Por último hablamos del cuadrado. El cuadrado es muy famoso, ¿verdad? Desde pequeños siempre nos han enseñado esto. Entonces decimos, en el cuadrado, al igual que el rectángulo, se cumple que sus ángulos internos, ¿ya? También van a sumar todos, perdón, cada uno va a ser 90 grados, ¿ya? Cada uno de los ángulos internos, al igual que en el rectángulo, van a ser 90 grados. Pero en este caso, similar al rombo, se me ocurre que este lado valga L. Este lado también va a ser L. Así va a ser. Este lado también es L y este lado va a ser L. Quiere decir que en un cuadrado los cuatro lados van a medir igual, la misma distancia, ¿ya? La misma distancia. Perfecto. Ese es nuestro cuadrado, ¿ya? Listo. Estos son los paralelogramos. Hablamos ahora de los trapecios, ¿ya? ¿Qué es un trapecio? Un trapecio va a ser un cuadrilátero, pero que en este caso van a tener dos bases. Acá va a ser la base menor y esta va a ser la base mayor. Base menor y base mayor. O sea que el trapecio tiene dos bases. Una base y dos bases. ¿Está bien? Bien. Entonces, este trapecio que está acá recibe el nombre de trapecio rectángulo. ¿Por qué? Porque al igual que este rectángulo, como forman acá 90 grados en estos lados, en estos ángulos, entonces aquí también se va a formar 90 grados. ¿Así? Así es. Este es mi trapecio rectángulo. Pero, profesor, ¿y estos ángulos que están acá? Estos ángulos nos lo van a dar el problema, ¿ya? Estos ángulos no sabemos, pero nos lo va a dar el problema. Se me ocurre que acá yo le pongo un X y le pongo un Y, ¿ya? Ángulo X y el ángulo Y. ¿Qué cosa quiere decir con esto? Si esta vale 90 y esta vale 90, X más Y, ¿a qué va a ser igual? A ver, 90 más 90, 180. Para que todo sume 360, nos faltaría 180 grados, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso, que X más Y va a ser igual a 180 grados, ¿ya? Listo, entonces ahora hablamos de un trapecio isósceles. Este trapecio es el trapecio más conocido. ¿Por qué? Y mira, es un trapecio muy particular también. ¿Por qué? Porque va a tener dos lados que van a ser iguales. Este lado con el lado que va a estar acá va a ser iguales. Si esta distancia vale 5, esta distancia vale 5. Si esta distancia vale 10, esta distancia también va a ser 10. ¿Está bien? Pero no solamente eso. El ángulo que se forma aquí, ¿ya? El ángulo que va a estar por acá, digamos, se me ocurre, ¿ya? Va a ser un ángulo X, va a ser igual al ángulo que está por acá. También X. O sea que tiene dos ángulos iguales. ¿Está bien? Ese es un trapecio isósceles. Listo, entonces nos falta un trapecio más, que es el trapecio escaleno. A diferencia del rectángulo y del isósceles, el trapecio escaleno tiene que... A ver, ¿qué ven en un trapecio escaleno?
Ajá, el trapecio escaleno se caracteriza porque no tiene lados, o sea, no tiene lados que son iguales, ¿ya? Tiene lados diferentes, ¿sí? Tiene lados diferentes y particularmente no se cumple nada en particular en el trapecio, en este trapecio escaleno, ¿ya? Pero este trapecio escaleno de todos modos lo ponemos porque también lo vamos a estudiar, ¿sí? Pero no es nada característico como un rectángulo o como un isósceles, ¿está bien? De todos modos lo presentamos aquí para que lo puedan ver, ¿está bien? Ahora sí, listo. Copien por favor esta parte ya para avanzar a la siguiente parte, ¿sí? Copien por favor. Bien chicos, entonces vamos terminando con la parte teórica. Vamos a hablar ahora del trapezoide, ¿sí? Vamos a hablar del trapezoide. Cuando hablamos de trapezoide nos referimos a dos, ¿ya? Simplemente a un trapezoide que vemos por aquí. A este le vamos a llamar trapezoide asimétrico. Ya les voy a explicar por qué. Asimétrico, ¿ya? Y por acá tenemos a un trapezoide, pero este sí le vamos a llamar simétrico, ¿ya? Simétrico, o sea, su opuesto, ¿ya? Si él es simétrico, perdón, si él es simétrico, él es asimétrico. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Quiere decir, por ejemplo, miren, vemos a este trapezoide, ¿verdad? Listo, entonces en este trapezoide lo que destaca es lo siguiente, que este lado que está acá con este lado que está acá son iguales, similar acá. Si este lado vale 5, se me ocurre, este lado también va a valer 5. O sea, estos dos lados van a ser iguales y estos dos lados también van a ser iguales. ¿Está bien? Miren, si trazamos las diagonales, se forma por acá un triángulo que va a ser isósceles y por acá también se forma un triángulo que es isósceles. O sea, es simétrico. Es simétrico quiere decir que es igual. Esta cara o este triángulo con este triángulo son iguales y este triángulo con el triángulo que está acá son iguales, ¿está bien? Entonces cuando un problema te hable de un trapezoide que sea simétrico, considerar esto, ¿ya? Este triángulo que está acá, igual al triángulo que está aquí. Similar, el que está acá, igual al triángulo que está aquí, ¿ya? Todas estas características se cumplen en nuestro trapezoide simétrico, ¿ya? Pero en un trapezoide asimétrico no se cumple absolutamente nada de esto, porque todos sus lados, ¿ya? Todos sus lados, ninguno es paralelo con ninguno, ¿ya? Todos son de diferentes formas, en algún momento van a chocar, ¿sí? Entonces, ¿qué se cumple en un trapezoide asimétrico? Simplemente que sus ángulos internos, característica de todo cuadrilátero, van a sumar ¿cuánto? 360 grados, ¿está bien? Solamente podemos decir eso, que beta más teta más phi más el alfa igual a 360 grados. Característica que se cumple en todo cuadrilátero, ¿está bien? Solamente podemos decir ello. Pero sí del trapezoide simétrico sí podemos mencionar las siguientes características que ya hablamos, ¿está bien? Ah, ya está. Ahora sí, ya para ir terminando hablamos de una mediana, la mediana del trapecio. ¿Qué es la mediana del trapecio? Miren, tenemos un trapecio, ¿cierto? Lo que está con negro es un trapecio. Tiene una base de A y la base mayor tiene B, base menor y base mayor, A y B, ¿ya? Me hablan de una mediana, ¿ya? ¿La mediana qué es? La mediana es la que divide en dos, a estos dos lados. Por ejemplo, si todo esto valía 10, este va a ser 5 y este va a ser 5. Si todo esto se me ocurre valía 18, este va a ser 9 y este va a ser 9. La mediana va a dividir en la mitad a los lados que están acá, ¿está bien? Entonces, una vez que los divida, se traza la mediana MN, pero ¿qué pasa? Tiene una cierta distancia. ¿Cómo saber qué distancia es? Para poder hallar nosotros la distancia, cuánto vale M, tengo que saber primero cuánto valen las bases. Si yo sé cuánto valen las bases, ¿ya? Simplemente agarro, sumo A más B, sumo las bases y lo divido entre 2. O sea, hago una semisuma, ¿ya? A más B entre 2 y ese sería el valor de la mediana. Ese va a ser mi valor para hallar la mediana si es que en los problemas me vayan a pedir, ¿ya? Listo, entonces con esto estamos terminando ya la parte teórica. Ahora sí podemos empezar ya con la parte de los ejercicios, para poner en práctica todo lo que ya hemos visto, ¿bien? Entonces vamos a ver los ejercicios. Bien chicos, entonces ya entramos a la parte de los ejercicios. Recuerden que está en la página 40, en la página 41, ¿bien? Entonces vamos a empezar con problemas teóricos, así como nos dice el problema número 1 y el problema número 2, ¿ya? A ver, el problema número 1, ¿qué nos dice? Si en un cuadrilátero tiene solo dos ángulos rectos, ¿a qué se refiere ángulos rectos? Ángulos rectos se refiere a 90 grados. Me dice que en un cuadrilátero, en este caso es ABCD, en este cuadrilátero tiene dos ángulos que son rectos, o sea, son 90 grados, ¿ya? ¿Qué más nos dice? La primera proposición nos dice, 1. ¿Puede ser un trapecio?
Efectivamente, este es un trapecio, ¿cierto? BC paralelo a AD son las bases de mi trapecio. Entonces, ¿puede ser trapecio? Me preguntan. Claro que sí, verdadero, ¿ya? Proposición número 2 que nos dice, ¿puede ser trapezoide? Ajá, ¿puede ser un trapezoide esto? A ver, mírenlo bien, ¿puede ser un trapezoide? No, ¿verdad que no? ¿Cierto? Porque cuando hablábamos de trapezoide, hablábamos de un trapezoide simétrico y trapezoide asimétrico. Este no puede ser simétrico, tampoco puede ser asimétrico, porque no tiene la forma, ¿sabían? Entonces rápidamente decimos, no puede ser un trapezoide, ¿verdad? Porque ciertamente por estos ángulos lo va a volver rectángulo, entonces no puede ser trapezoide, ¿ya? Proposición número 3, ¿ya? Dice, ¿puede ser un romboide? ¿Será este un romboide? A ver, pensemos, ¿será un romboide? No, ¿verdad? Nuevamente no. ¿Por qué? Porque en el romboide decíamos que los ángulos que se están viendo, ¿cierto? Los opuestos, tendrían que ser iguales. Y si este vale 90, este tendría que ser 90. Y este de acá tendría que ser 90. Entonces sería un cuadrado. Y este no es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, falso. ¿Ya? Respuesta, verdadero, falso, falso. ¿Ya? Listo, a ver, problema número 2. Nos dice, si en un cuadrilátero tiene solo dos ángulos rectos, igual al problema número 1. Me dicen que dos ángulos son rectos. A ver, 1, no puede ser un rombo, me dicen. No puede ser un rombo. Efectivamente, no puede ser rombo, ¿verdad? Porque para que sea rombo, los ángulos opuestos nuevamente tienen que ser iguales. Y este acá es 90, este tendría que ser 90 y este tendría que ser 90. ¿Ya? Y ahí se forma un cuadrado. Pero esto no es un cuadrado. Entonces dicen, no puede ser rombo, verdadero. No puede ser rombo. ¿Ya? No puede ser un rombo. Proposición número 2. No puede ser un trapecio. Este es un trapecio, ¿verdad? Dice que acá que no puede ser un trapecio. Entonces, falso. Sí puede ser un trapecio. Entonces, no puede ser un trapecio. Falso. Sí puede ser trapecio, ¿verdad? Sí puede ser trapecio. Proposición número 3. No puede ser un trapezoide. Nuevamente decimos, trapezoide hay simétrico y asimétrico. Entonces, este de acá no puede ser trapezoide. Verdadero. No puede ser un trapezoide. ¿Ya? Para nada va a ser un trapezoide. Entonces, es verdadero. ¿Ya? Listo, a ver, copien hasta ahí, por favor. Bien, chicos, entonces vamos a continuar con los ejercicios. Hacemos ahora problema número 4 y problema número 8, ¿ya? A ver, vamos a ver el problema número 4, ¿qué nos dice? En el problema 4 nos dice, todo trapecio rectángulo, ajá, miren, este es nuestro trapecio rectángulo. Vamos a poner por acá, trapecio, ¿ya? Trapecio, ¿qué? Rectángulo. A ver, ¿quién se acuerda por qué era un trapecio rectángulo? ¿Quién me puede decir? Porque tenía, ¿qué? Ángulos de 90 grados, ¿verdad? Dos ángulos rectos. Ahí está. Entonces, este es nuestro trapecio rectángulo. Listo. Entonces, nos menciona que en todo trapecio rectángulo necesariamente tiene, proposición número 1, que nos dice dos ángulos rectos. Claro que sí, porque esa es la característica de nuestro trapecio rectángulo. Tiene dos ángulos que son 90 grados. Primera posición, verdadera, ¿ya? Segunda proposición. Un solo ángulo interior obtuso. Un solo ángulo interior obtuso. A ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de ángulos acutángulos y obtusos? A ver, qué era un ángulo obtuso? ¿Quién se acuerda? Ya, miren, yo les hago recordar. Cuando hablábamos de un ángulo obtuso, quiere decir que el ángulo mide más de 90 grados, ¿ya? A partir de 91 grados en adelante, ya se dice obtuso. Desde 90 grados hacia abajo va a ser acutángulo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de acutángulo y obtuso. Entonces, en nuestro problema nos dicen, un solo ángulo interior obtuso. Claro que sí. Por la geometría, este de aquí, este ángulo C, está muy abierto, ¿verdad? Vamos a verlo así. Este ángulo C está así. Está abierto, ¿verdad? Si fuera así, serían 90 grados. Pero como está así abierto, está así, entonces quiere decir que vale más de 90 grados. Ese sería el obtuso, ¿ya? Teta sería obtuso. Vamos a poner acá. Teta va a ser obtuso. Y el otro ángulo, si ese es obtuso, este tiene que ser acutángulo. Vamos a ponerle alfa, ¿ya? Alfa va a ser acutángulo, o sea, menor que 90 grados. Entonces, vamos a leer nuevamente. ¿Un solo ángulo interior es obtuso? Claro que sí, verdadero, ¿ya? Proposición 3 nos dice, dos lados de diferente longitud. Dos lados de diferente longitud.
A ver, estos son los lados, ¿cierto? A ver, acá hay un lado, este lado de acá, con este lado de acá son diferentes. Este lado de acá, con este lado de acá son diferentes. Entonces tiene 4 lados diferentes, nos dice acá. Tiene 2 lados diferentes, en realidad tiene 4 lados diferentes, tiene más de 2 lados diferentes, ¿sí? Entonces vamos a ponerle a esa falsa. Porque nos dice 2 lados de diferente longitud, más de 2 lados de diferente longitud. Tiene 4 lados de diferente longitud, no solamente 2. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos con el problema número 8. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de un rectángulo. Nos dice, respecto al rectángulo, es cierto, sus diagonales se cortan en un punto medio. Estas son las diagonales de un rectángulo, ¿ya? Esas diagonales siempre se van a cortar en O y necesariamente O va a ser el punto medio de nuestro rectángulo, ¿sí? Además de ello, cuando yo trazo las diagonales, ¿sí? La intersección de estas diagonales forma un ángulo, y este ángulo es de 90 grados, es un ángulo recto, ¿ya? Eso vamos a tenerlo en consideración. Proposición número 1. Sus diagonales se cortan en un punto medio. Efectivamente, sí se cortan en un punto medio, como lo veníamos diciendo. Proposición número 2 nos dice, sus 4 ángulos interiores son rectos. De nuevo leemos, sus 4 ángulos interiores son rectos. Estos son los ángulos interiores, los que están con negro. Y efectivamente, esa es la característica de nuestro rectángulo. Entonces también es verdadero. Proposición número 3 nos dice, a ver, sus diagonales forman un ángulo recto. Sus diagonales forman un ángulo recto, efectivamente. Las líneas en azul son las diagonales. Y efectivamente forman un ángulo recto, ¿verdad? Que está aquí. Entonces también decimos que es verdadero, ¿verdad? Listo, entonces ya está. ¿Bien? Listo, entonces problema número 8 resuelto, ¿ya? Los demás problemas van a quedar para que ustedes puedan practicar. Recuerden que la tarea va a estar dejándola en la página 41, ¿ya? En la página 41 van a encontrar la tarea, que son solamente 4 problemas, ¿sí? Ya conmigo nos vemos entonces en una siguiente sesión. Cualquier consulta ya saben que de 3 a 5 me pueden estar consultando, ¿ya? Bueno chicos, entonces a estudiar mucho. Hasta luego.